Buenos días, buena salud. Inicia una programación más aquí por Saracay Televisión. Hoy vamos a hablar con el doctor Cristian Patiño. Él viene de la Clínica Santa Anita y es urólogo. Nos viene a hablar del tema infección urinarias recurrentes en mujeres. Hay veces que las mujeres no tienden a querer acudir a un urólogo porque supuestamente todos tenemos que la mujer al ginecólogo o el hombre al urólogo, pero el doctor Patiño nos va a comunicar qué es lo que debemos hacer cuando tenemos este problema de infecciones urinarias. Muchas gracias, doctor, por venir. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, listos para responder las preguntas que sean necesarias. Doctor, en el tema de infección urinaria, a veces nosotros, las mujeres empiezan con pequeñas molestias, ardor, o de pronto y como pequeñas hinchazones hacia el abdomen. Y bueno, no tienden a decir que es una pequeña infección, sino que lo dejan pasar y se toman algún analgésico, etc. ¿Usted cree que esto es recomendable hacerlo o ya de pronto es una señal de alarma? Definitivamente no es recomendable automedicarse en ninguna circunstancia, ¿no? Lo que usted acaba de describir son los síntomas típicos de una infección urinaria baja, una cistitis, ¿de acuerdo? Que es la molestia al orinar, ir a orinar a cada momento, ardor para orinar, ¿de acuerdo? Pero como le decía, esto es un síntoma típico de una infección urinaria baja. ¿Qué pasa cuando la persona se automedica? Que es algo muy frecuente aquí. Para la farmacia tengo estos síntomas, se toma por ahí 1 o 2 medicamentos, un par de días, y los síntomas se resuelven. Habitualmente lo que sucede es una resistencia bacteriana, es decir, que la bacteria que está cursando la infección aprende a defenderse del antibiótico y sin síntomas avanza y se puede convertir en una infección urinaria ya alta que compromete al riñón. Y eso pues se denomina una pielonefritis, que ya es un cuadro infeccioso que puede requerir hasta hospitalización. Una de las particularidades que esto no solamente es en una edad promedio, por ejemplo, de 20 años, etcétera, sino que también he visto que también hay veces en niñas. Así es, claro. La infección urinaria, específicamente hablando en mujeres, tiene diferentes causas dependiendo de las edades, pero todas las mujeres están en un riesgo aumentado de infección urinaria a toda edad, a diferencia del varón, que es a partir de cierta edad en donde ya la próstata empieza a dar problemas. Lo que pasa es de que la mujer, por su condición anatómica de una uretra corta de 4 centímetros y además la cercanía que tiene el meato de la uretra con el introito vaginal y también con el ano, hacen que sea una fácil puerta de acceso para las bacterias y ascenso hacia la vejiga. Entonces, en niñas, las infecciones urinarias suelen, por ejemplo, asociarse a malformaciones, que es lo primero que hay que descartar, y también a los hábitos de aseo o infecciones vaginales ya en mujeres de mayor edad. Las mujeres en edad fértil tienen como principales riesgos, por ejemplo, el uso de los protectores diarios, las relaciones sexuales, el estreñimiento que produce colonización bacteriana del periné, que es la zona que está entre el ano y la vagina. Y ya hablando de mujeres de mayor edad, mujeres posmenopáusicas, el simple hecho de estar en menopausia, que es decir, la menor producción de estrógenos, produce un cambio, una alteración en el pH vaginal que predispone el crecimiento de bacterias. Y por otra parte, ya las enfermedades típicas de esa edad, que son, por ejemplo, el prolapso vaginal, el cistocel, el prolapso rectal, desgarros, asociada además a enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, que son enfermedades que afectan la inmunidad de la persona y que se asocian con riesgo de infección urinaria. Entonces, para sintetizar, toda mujer está en riesgo, dependiendo de su edad, por causa diferente para una infección urinaria. Usted comentó algo y vamos a ahondar un poquito acerca de la higiene íntima, porque, bueno, vivimos en una ciudad donde proliferan muchas bacterias, muy húmeda, al menos sí. el agua es un poco contaminada, y esto también llega a que una mujer llega a tener mucha infección en vías urinarias. ¿Cuál sería el cuidado íntimo que debería ser de una mujer, desde una niña o una persona adulta? Es una excelente pregunta. La infección urinaria no siempre se asocia a falta de aseo. Hay que recordar que la vagina tiene algo que se llama la flora bacteriana,
que son un grupo de bacterias que no producen enfermedad, que son propias del organismo y que defienden a la mujer de la colonización de otras bacterias que sí son capaces de producir enfermedad. Entonces, por ejemplo, el uso de duchas vaginales, jabones, germicidas, barren con esta flora vaginal normal y permiten, o sea, dejan libre el acceso para otras bacterias que sí producen enfermedad. Entonces, como primer punto, la ducha vaginal está contraindicada de forma rigurosa en la parte interna de la vagina. El aseo genital de la mujer tiene que ser exclusivamente en la parte externa de la misma, ¿de acuerdo? Eso es uno. Y dos, y algo que siempre recalco en las pacientes, sobre todo aquellas que tienen infecciones urinarias recurrentes, es de que se debe trazar una línea imaginaria entre lo que es el ano y la vagina y no hacerlo en conjunto, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de que si lo hacíamos en conjunto, el arrastre de la bacteria, o sea, de todo el contenido que está en la parte posterior, se arrastra hacia adelante y eso permite el ingreso de bacterias hacia el introito vaginal y hacia la uretra por la cercanía. Eso es un primer punto. El segundo punto es el uso de ropa de algodón, preferiblemente, y no ropa sintética, porque es más seca. El tercer punto es que usar, las mujeres que tienen muchas infecciones urinarias, usar el cambio de interior a mediodía, por ejemplo, usar ropa holgada, floja, para que haya mejor ventilación de la zona. Contraindicamos el uso de protectores diarios por la humedad que almacena, ¿de acuerdo? Esa es la forma correcta de asear. Y finalmente, el chorro de agua tendría que ser obligatoriamente siempre desde adelante hacia atrás, no al contrario, por el mismo mecanismo de arrastre que puede tener. Y hay algunas mujeres que se recomienda, por ejemplo, el aseo diario e inmediato después de hacer la deposición o después de mantener relaciones sexuales. Son cuidados que recomendamos siempre a las mujeres que tienen infecciones urinarias y en general a toda mujer, pues, ¿no? Ese tipo de aseo. Algunas personas que han escrito de manera interna, que desde ayer se estaba posteando el tema que tendríamos el día de hoy. Hay una paciente que dice que tiene 43 años y que es muy recurrente la infección urinaria en ella. ¿Esto a qué cree que se debe o será parte de la asepsia que tiene que realizarse ella o ya es un problema ya patológico? A ver, la infección urinaria es una patología multifactorial, no es una causa y un efecto. O sea, la bacteria está, hay que descubrir por qué está. Si tiene 43 años, seguramente ya tuvo hijos, habría que averiguar si hubieron partos vaginales, si es que hay algún tipo de desgarro vaginal, por ejemplo. Esa sería una cosa que hay que investigar. Segundo, habría que investigar si es que ya es muy recurrente. La recurrencia y, o sea, la infección urinaria frecuente se define como por lo menos 2 episodios en 6 meses y 3 episodios en un año. Si es que eso está sucediendo, ya la paciente tiene que acudir al médico para hacer la investigación de un cultivo de orina. Un cultivo de orina permite identificar, digámoslo así, con nombre y apellido, a qué bacteria estamos enfrentándonos, número 1, y número 2, se hace un antibiograma. El antibiograma significa que podemos identificar qué tipo de antibióticos están presentes, ¿de acuerdo? Entonces, hay que investigar en la señora malformaciones, hay que investigar reflujo, es decir, que la orina ascienda nuevamente de la vejiga hacia el riñón, hay que investigar mediante ecografía, por ejemplo, litiasis, es decir, cálculos, son múltiples las causas. Entonces, ¿a qué se debe? Es difícil responder, pero sí está claro que hay que investigar por qué la señora recurre tantas veces. Puede ser que todos los exámenes le salgan normales y que tenga una infección. Podemos estar enfrentándonos a una bacteria multiresistente. Es el típico caso de la mujer que tiene muchas infecciones, va a la farmacia, se toma 2 o 3 pastillas. Ahí cuando forman resistencia porque estoy automedicándome y no me hago un examen Así previo. es. Un buen tratamiento antibiótico tiene que reunir características. Una de ellas es dosis adecuadas y la segunda es tiempos adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, si no se cumple con estos dos requisitos, que es el tiempo suficiente como para terminar, digamos así, de erradicar la bacteria del organismo y la dosis suficiente para que la bacteria no aprenda a defenderse, corremos el grave riesgo de tener una bacteria multiresistente. ¿Y qué significa multiresistente? Que ya los antibióticos comunes que se mandan a casa, que se toman en casa, ya no sirven
y habitualmente son pacientes que tienen que hacer largos tratamientos intravenosos o hasta llegar a hospitalizarse. Así es. Hemos contestado la pregunta de nuestra televidente. Para después de la pausa yo le tengo dos preguntas. Quisiera saber cuándo una persona, mujer, tiene que acudir al urólogo, ya porque ya sabemos que tenemos que hacerlo, y la cistitis, que es lo más normal, que ya también lo dijo al inicio, pero me gustaría que me lo conteste después de la pequeña pausa. Es el tema del día de hoy con el doctor Cristian Patiño. Doctor, cuando una persona ya tiene todos estos síntomas o estas pequeñas señales de alarma, ya es momento de que acuda a un urólogo. ¿Por qué debe hacerlo? Bueno, el urólogo es un especialista en el tracto urinario, tanto de la mujer como del varón. Ese es un primer mito o información errónea que hay que corregir, ¿no? El urólogo no es especialista únicamente en el varón. Toda patología que tenga que ver con el tracto urinario involucra una evaluación por un médico especialista en urología. ¿Cuándo tiene que acudir una mujer al urólogo? Sería la respuesta a preguntar. Bueno, nosotros vemos varias patologías urológicas en la mujer. La litiasis, que es algo muy frecuente, es decir, la formación de cálculos a todo nivel de la vía urinaria, es algo que vemos bastante frecuentemente en la consulta. Este tema de infecciones urinarias, que es por lo menos un 15% de las atenciones en mujeres, sobre todo en mujeres en edad fértil que tienen infecciones recurrentes, ¿de acuerdo? Nuevamente voy a repetir cuál es la definición para que una mujer sepa cuándo es un signo de alarma y ya no es una simple infección que se puede tratar en casa con antibióticos comunes y haciendo un tratamiento empírico. El tratamiento empírico significa que no hacemos un cultivo de orina, es decir, no identificamos la bacteria que está involucrada en la enfermedad y se da una medicación que habitualmente cubre esta bacteria y la erradica. Pero si es que la mujer presenta infecciones urinarias más de 2 veces por año, ya no es, perdón, 2 veces en 6 meses, 3 veces por año, eso ya no es frecuente, entonces ya es un primer signo de alarma de que hay que acudir al médico urólogo. Primer punto. Y segundo punto, la cistitis, es decir, la infección urinaria baja, a la cual se le suman otros síntomas, aparte de orinar frecuentemente, ardor para orinar, que se le suma, por ejemplo, fiebre o dolor abdominal o dolor lumbar, puede ser un signo importante de que además hay una infección renal o de la vía urinaria alta involucrada. Y eso definitivamente requiere el tratamiento de un especialista, ¿no? No toda infección urinaria se debe tratar con el especialista. Los médicos generales, los ginecólogos están perfectamente capacitados para hacerlo.
Pero ya las infecciones que son recurrentes, que es de lo que estamos hablando, requieren la valoración por un médico especialista. Y tercero, pues las mujeres que deben acudir al urólogo son aquellas mujeres con patologías uroginecológicas, es decir, aquellas que pierden orina involuntariamente al estornudar, al toser, al reírse, o que presentan descensos de vejiga, que no es lo mismo que la incontinencia, es decir, que la vejiga protruye a través del introito vaginal y eso produce retención urinaria. O sea, el problema no es solamente estético o molesto desde el punto de vista de que siente algo que estorba, sino que la vejiga se vuelve como una bolsa que acumula orina y que en el momento de vaciarla no vacía completamente. Entonces, ese residuo de orina, se vuelve un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias. Entonces, todas estas patologías pues son las que vemos los urólogos en consultorio específicamente para las mujeres, ¿no? Esto, cuando una mujer, por ejemplo, tiene, aparte de que no se hace un buen aseo constante, tiene relaciones sexuales también sin cuidarse con preservativos en este caso, también puede afectar a que existan este tipo de infecciones porque también pueden ser transmitidas por el hombre. A ver, sí, eso es un punto importante. Habitualmente las parejas acuden porque quieren saber si es que el varón es la causa de la infección urinaria. Y la respuesta es sí, puede ser, pero no en todas las circunstancias. Hay que decir que el hombre puede ser completamente asintomático y acarrear una infección. ¿Y por qué asintomático? Porque su uretra es larga, 20 centímetros, y además hay secreciones uretrales que permiten el barrido hacia afuera de las secreciones, pero puede haber una colonización, por ejemplo, a nivel del glande y sobre todo del prepucio. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho anteriormente, la infección urinaria es multifactorial y el hombre es pareja de una mujer que tiene infecciones urinarias muy frecuentes, pues podría hacerse un tratamiento para erradicar eso, aunque esté asintomático. En eso quiero recalcar, porque muchas veces el hombre se niega a recibir tratamiento porque dice no siento nada. No siente nada. Exactamente. No. Entonces, porque en las mujeres también hay, el olor de la orina también es bien particular cuando ya hay la presencia de nitritos, ¿no? Así es. Entonces, ese es el primer consejo. El varón que es pareja responsable de una mujer que está padeciendo esto, acepte el tratamiento, aunque no tenga ningún tipo de síntomas, porque puede ser la causa de la enfermedad. Otra alternativa de aseo e higiene más radical es la cirugía, la circuncisión, ¿no? Que es retirar completamente el prepucio, y esto permite que el prepucio no mantenga humedad y por lo tanto, al no mantener humedad, pues no es un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias. Ahora, eso es cuando el hombre es la causa de la enfermedad o una de las causas, pero a veces el hombre no tiene la infección o ya se trató y la mujer continúa con los síntomas. Entonces, bueno, entonces no era el varón. Bueno, el varón puede ser un vector, alguien que traslada la patología hacia el introito vaginal. ¿Por qué motivo? La Escherichia coli es una bacteria que normalmente está en el tracto gastrointestinal, es decir, en las heces y en el ano. Hay algo que se denomina colonización bacteriana del periné, que es que la bacteria hace casa, por decirlo de alguna manera, en la zona alrededor del ano y entre el ano y la vagina, ¿de acuerdo? Y esa zona no debería estar contaminada. En el momento de la penetración, el hombre arrastra hacia adentro estas bacterias. Exactamente. Entonces, no es la causa, pero sí es un vector de traslado de bacterias hacia el interior. Por eso la importancia de estudiar bien a la pareja, de estudiar bien a la mujer. Seguramente ya vamos a hablar de qué exámenes hacemos para poder llegar a diagnosticar, ¿de acuerdo? Pero ese es el consejo con respecto a los hombres y a las parejas. Ajá. Perfecto. Entonces, en el tema de las infecciones urinarias, cualquier factor puede ser un indicio de que yo pueda tener ese tipo de infecciones, en este caso de las mujeres. Ya hablamos que en la edad no interfiere porque la edad puede ser una edad temprana. En el caso de las niñas, más por el aseo, ¿no es cierto? Las niñas, por una parte, porque no se asean ellas mismas, sino que tienen que hacerlo de forma asistida. Y segundo, por malformaciones, ¿de acuerdo? Malformaciones a nivel del tracto urinario, puede ser, por ejemplo, la duplicación de un sistema, es decir, cada riñón tiene un sistema de evacuación, que es el uréter. Hay algunas personas que nacen con doble, pero siempre que hay doble puede haber alguna alteración del drenaje, eso es uno. Otro muy frecuente es el reflujo. ¿Qué significa reflujo? Cuando la orina
llega desde el uréter hacia la vejiga, hay un mecanismo, por decirlo así, valvular, que permite que cuando la vejiga, se contrae para producir la micción, el acto de orinar, la orina no regresa hacia el riñón. En las personas, varones y mujeres que tienen reflujo, la orina retorna, y esa orina que siempre está retornando, que ya bajó, ¿de acuerdo?, es causa de infección también. Hay problemas uretrales, es decir, estenosis de la uretras cerradas que no permiten que se vacíe adecuadamente. Hay problemas neurológicos de la vejiga, es decir, la vejiga está inervada, es decir, tiene nervios que están comandadas por el cerebro, y nosotros ordenamos que haya una contracción adecuada para que se produzca el vaciado y una relajación del esfínter. Esto es lo que se produce normalmente en el acto de micción. Si hay alguna alteración de esto, no hay un adecuado vaciado, esa orina se queda retenida y es otro factor de riesgo para tener infecciones urinarias. Perfecto, doctor. Entonces, hemos hablado que las infecciones de las vías urinarias en las mujeres, bueno, puede oscilar entre edad entre 0 a... no hay límite de edad. Hasta la tercera edad, así es. En que el hombre también puede ser un agente de factor también que podemos también tomarlo en cuenta en el momento que se hace la revisión o la pesquisa ya con el médico, el urólogo. La recomendación es que acudir al urólogo si ya tenemos todos estos pequeños cambios durante 6 meses, cada 6 meses durante el año. ¿Cuáles son los exámenes? Usted nombró que también puede afectar los riñones. Entonces, si yo ya estoy con constante problema urinario, entonces me va a afectar los riñones. ¿Qué exámenes yo debería realizarme para saber que tengo un problema? Ok, sí. La bibliografía médica indica para una infección urinaria esporádica, es decir, un cuadro que no es frecuente, simplemente un elemental y microscópico de la orina nos permite hacer el diagnóstico, pues que podemos ver la esteasa leucocitaria, la cantidad de leucocitos, piocitos que hay en orina, que son células que no deberían aparecer, y con eso basta para hacer un tratamiento corto me refiero de 3 a 5 días con antibióticos. Pero si ya estamos hablando de infecciones urinarias recurrentes, es necesario y obligatorio realizar cultivo de orina, cultivo de secreción vaginal, ¿de acuerdo? Hay que hacer una imagen, es decir, por lo menos una ecografía de los riñones y la vejiga, y dependiendo de lo que se encuentre en esa ecografía, pues avanzar, por ejemplo, hacia una tomografía de la vía urinaria o a una cistoscopía, que es el examen en el cual se introduce una cámara y se mira a través de una pantalla todo el interior de la uretra y de la vejiga. No son exámenes que se hacen frecuentemente ni a todas las pacientes, pero hay que seleccionar, hay algunas que sí lo requieren. Lo que sí, algo tan sencillo como una ecografía de la vía urinaria, un examen que se consigue en todas partes, accesible, no es costoso, y un cultivo de orina son indispensables para hacer un diagnóstico y cambiar de un tratamiento empírico a un tratamiento específico. El tratamiento específico permite identificar al enemigo, es decir, esta es la bacteria que me está afectando, y el antibiograma permite saber cuáles son los antibióticos que yo le puedo dar. Entonces yo estoy seguro de que mi tratamiento va a ser efectivo. Lo que tengo que seleccionar son las dosis y los tiempos adecuados de tratamiento. Y asimismo nosotros podemos radicar por definitiva o de pronto de no dejar que esto sea un problema más grande a futuro. Así como nos han escrito, muchas personas se están sintiendo identificadas con este tema porque todas las personas acuden a veces a una farmacia a tomar su medicamento por el tema de las infecciones en vías urinarias. Pero si usted que ha estado ya escuchando al doctor, pues pueden acudir a su consulta. Doctor, ¿dónde lo podemos nosotros localizar? Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos en Nova Urology. Nova Urology es el departamento de urología de la Nueva Clínica Santa Anita, la avenida Chone, kilómetro 2,5. Y para agendar citas con urología, en este momento contamos con un sistema electrónico 24 horas. Pueden ingresar a www.novorology.com.es o llamar al 098-657-2834 para agendamiento de citas. Así que el doctor ya dejó su contacto, cualquier comunicación que deseen con él, pues ya están los números que acabo de darnos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Buena Salud.